¿Qué tal? Buenas noches, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a través de los protagonistas, Tu Voto 2014, una edición más en la que queremos desde luego ir midiéndole el pulso a todas las actividades políticas electorales, en este caso de los protagonistas de este proceso que vivimos los salvadoreños rumbo a las elecciones que obviamente van a marcar el inicio de un nuevo ejercicio de gobierno a partir de este año 2014. Desde ya queremos darle la más cordial bienvenida a este programa que se convierte desde luego en la plataforma de discusión política electoral donde los partidos en contienda así pueden interactuar con la sociedad civil a efecto de poder de alguna manera escudriñar y plantear, así como también cuestionar todos aquellos elementos que de alguna manera forman parte de esa agenda política que tienen los principales protagonistas de este proceso electoral. Este día queremos darle la más cordial bienvenida a la fórmula presidencial del Partido Arena, a quienes esta noche queremos agradecer su presencia al doctor Norman Quijano, candidato presidencial por el Partido Arena. Doctor, buenas noches, qué gusto tenerlo acá en el programa Los Protagonistas. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches, amables televidentes. Es un gusto compartir acá con los amigos y sobre todo también pues con mi compañero de fórmula, el doctor Portillo Cuadra. Así es, en efecto, el doctor René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena. Qué gusto tenerlo, doctor, acá en este programa, donde sabemos que vamos a tener la oportunidad de conocer la visión que ustedes tienen como fórmula presidencial de dos aspectos elementales que ya los vamos a plantear adelante. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Un saludo fraterno a la familia salvadoreña. Desde luego a quien será el futuro presidente de El Salvador, el doctor Norman Quijano, y tres distinguidos panelistas que nos honran con su presencia y desde luego con sus análisis en este tan gustado programa. Así es, en efecto, uno de los aspectos elementales que tenemos acá es la presencia de especialistas en los temas que de alguna manera juegan el papel de emplazar, cuestionar precisamente los planteamientos que hacen los protagonistas. A continuación voy a presentarles a ustedes el perfil de uno de ellos. Tiene más de 20 años de ejercer la profesión como economista. Voy a presentarles el siguiente perfil. Ha trabajado en instituciones como USAID, en instituciones públicas como el Ministerio de Economía, la CIGED, entre otros. También él es catedrático en el área económica por más de 10 años. Ha sido y es consultor e investigador a nivel público y privado. Me refiero al licenciado Juan Carlos Rivas Najarro, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias y qué buena la oportunidad que me dan de compartir con ustedes esa noche. Así es, y en efecto, también un personaje muy conocido, quien está dando muchos aportes sustantivos en el quehacer de la discusión, no solo política, sino que también desde el punto de vista de lo social. Me refiero al licenciado Óscar Godoy. Él es graduado en Ciencias Políticas, Administración Pública y Filosofía. Es consultor independiente en temas políticos y sociales. Quiero darle la más cordial bienvenida, licenciado. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, amigos de la Fórmula Presidencial de Arena. Buenas noches, compañeros panelistas. Es un gusto, como siempre, estar en estos canales dando nuestros aportes a la discusión sobre el proceso político salvadoreño. Muchas gracias. Así es, en efecto. También les presento a continuación el perfil del siguiente panelista de esta noche. Él es economista, es empresario, ha sido vicepresidente de la Cámara de Comercio, actualmente ejerce el papel de asesor, es columnista del periódico La Prensa Gráfica desde 1999 y expositor sobre temas políticos, económicos y empresariales. También conductor de un importante programa de televisión de exposición como plataforma económica 360 grados. Gracias, me refiero a Luis Membreño, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Luis, bienvenido al programa. Gracias, Ernesto. Siempre un placer estar contigo y, por supuesto, con la fórmula y con los compañeros panelistas. Así es, en efecto, a usted, amigo televidente, queremos invitarlos a que también sea partícipe de este programa. @diálogo21 es nuestra dirección en Twitter para que usted pueda formular sus comentarios y preguntas. A continuación vamos a hacer el planteamiento del tema de esta noche que tiene que ver qué piensa la fórmula presidencial de Arena con respecto al tema económico y qué piensa con relación al tema de la seguridad. Y es que a escasas 2 semanas para el evento electoral, donde la sociedad será protagonista de una serie de decisiones, quizás las más importantes para la nación,
los principales partidos políticos y sus fórmulas presidenciales aprovechan al máximo, digamos, el tiempo permitido para tratar de incidir en la opinión de los indecisos. Esta semana, como población, hemos sido testigos de una serie de publicaciones sobre tendencias del voto, además de medir otros temas como las principales preocupaciones que tienen los salvadoreños. Y como ya es sabido, el tema de la inseguridad es un punto que agobia al país y desde luego lleva el primer lugar en demandas por solventar por parte de quien asuma las riendas de este país. Y precisamente se trata de una dura, digamos, situación que está viviendo el país, sobre todo porque las cifras de homicidios en este mes, el primero del año, han sido elevadas. Son decenas de familias llorando a sus víctimas y otras decenas más que también lloran porque nunca las han encontrado. Ante este planteamiento, voy a mostrarles a ustedes a continuación la primera pregunta que va a regir precisamente la exposición de la fórmula presidencial. La pregunta dice así, vea usted, en su pantalla se está. ¿Cómo pretende la fórmula presidencial de Arena hacerle frente a la inseguridad pública, a la inseguridad que vive el país? Vamos a cederles a cada uno de ustedes 3 minutos pertinentes para que puedan hacer esa elaboración. Luego corremos con el tiempo de 30 segundos para que ustedes puedan repreguntar, y así es el mecanismo que vamos a tener en el primero y segundo segmento, y luego vamos a tener en el tercero y cuarto una forma más dinámica para poder interactuar con ustedes. A ver, comienzo con el doctor Norman Quijano, 3 minutos para responder la pregunta: ¿cómo pretenden, de llegar a ser presidente de la República, hacerle frente al tema de la inseguridad? Bueno, Neto, cómo no, con mucho gusto. Mira, producto de los acuerdos de paz con las reformas constitucionales que se impulsaron, se dejó establecido que el tema de la seguridad pública se iba a desvincular de la institución armada. Esto significaba que se iba a crear una nueva institución que era la Policía Nacional Civil, que iba a ser el ente que iba a velar por la seguridad pública. Transcurridos buen número de años después de la firma de los acuerdos de paz, nos damos cuenta que la Policía Nacional Civil ha sido sobrepasada por los niveles de criminalidad y de delincuencia que abate a la familia salvadoreña. En los últimos 2 gobiernos hemos tenido las más altas tasas de homicidios, desapariciones y todo tipo de delitos, sobre todo vinculados a las pandillas, como es el caso particular de la extorsión. Así las cosas, nosotros hemos hecho una propuesta, diría yo, que trasciende y que se sale de lo que es la propuesta de los demás candidatos, en el sentido de hablar con toda determinación y firmeza de la necesidad de crear un Consejo Nacional de Seguridad Pública, conformado por personas de la academia, etcétera. Aparte de un consejo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se van a integrar todos los entes que van a colaborar en este aspecto. Pero quizás lo más interesante es cuando, haciendo uso de los poderes que la Constitución de la República le da al ciudadano presidente de la República, y argumentando la excepcionalidad en el sentido, y eso está en el artículo 168, cuando se argumenta la excepcionalidad al haber sido rebasados los niveles de criminalidad, la capacidad de la Policía Nacional Civil, hemos dicho que utilizaremos la Fuerza Armada, lo cual está contemplado dentro de la seguridad nacional. El desarrollo del Estado se sustenta sobre todo en el poder nacional, y ese poder nacional queda en entredicho cuando el Estado es incapaz de garantizarle al ciudadano la vida. La labor fundamental de un gobernante debe de ser garantizar la vida. La Constitución dice que la vida es el bien más preciado y que es el origen y el principio de la actividad del Estado. Y cuando el Estado no es capaz de garantizar esto, ciertamente hay que tomar las medidas excepcionales para hacer uso de todo el aparato del Estado. He dicho que vamos a crear un Estado Mayor de Seguridad Pública, al frente del cual nos vamos a poner, en este caso como ciudadano presidente, y vamos a liderar este esfuerzo con el propósito de mantener la motivación. Por supuesto que esto no quiere decir que no vamos a hablar de planes de prevención, de rehabilitación, de reinserción, pero el ciudadano es en el momento actual que está siendo agobiado por el tema de las pandillas. En ese sentido, nosotros hemos dicho que haremos uso de todo el poder del Estado y haremos lo que tengamos que hacer para llevar mejores condiciones de seguridad a la familia salvadoreña, que ciertamente está agobiada. Así es que esto quizás ha sido el tema que más ha dado de hablar, y nosotros estábamos sabedores de eso, pero te repito, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de la defensa nacional y que estaba garantizando la seguridad nacional. ¿En qué se sustenta la seguridad nacional? En 2 instituciones.
en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada. Ya hay alguna intervención de la Fuerza Armada dentro de la seguridad pública al haber permitido que los centros penitenciarios fueran vigilados por elementos de la Fuerza Armada. En ese sentido, reitero, estaremos en la mejor disposición de usar todo el aparato, la fuerza del Estado contra Doctor Portillo Cuadra, 3 minutos también para reforzar ese planteamiento y cuál es la visión de llegar a ser vicepresidente de la República para tratar el tema de la inseguridad que vive el país. Bueno, mira, tal como lo ha dicho ya el futuro presidente de El Salvador, el doctor Norman Quijano, nosotros en nuestro plan de país hemos dibujado una área de incidencia de la seguridad ciudadana que tenga un solo propósito: que la familia honrada y trabajadora viva tranquila y en paz. Para eso el doctor Norman Quijano nos dio a nosotros instrucciones para poder elaborar un planteamiento integral sobre el tema de la seguridad. Y tal como él muy bien lo ha esbozado, la primera acción que vamos a realizar en el gobierno del doctor Norman Quijano es la recuperación de los territorios. ¿Qué significa esto? Significa un despliegue total de nuestra policía y de todos los elementos de la Fuerza Armada en grupos de tarea conjunta que sean necesarios para garantizar la tranquilidad de la familia honrada en los barrios, en las colonias, en los caseríos, en los municipios, en las escuelas, en el transporte colectivo, donde sea necesario hacerlo. En primer lugar, porque la Constitución, como ya muy bien lo dijo el doctor, plantea la posibilidad de poder echar mano de todos los recursos que sean necesarios para ese cometido. El otro aspecto importante es que no podemos hacer este despliegue territorial si no dotamos a nuestra corporación policial del equipo, del material y del incentivo humano necesario para poder realizarlo. Eso es exactamente lo que este gobierno no ha hecho. Por lo tanto, como muy bien lo ha dicho el doctor Quijano en reiteradas presentaciones, vamos a equipar a nuestra Policía Nacional Civil para poder realizar este cometido. El otro aspecto importante es reforzar el sistema de denuncia ciudadana. Es decir, que el denunciar un hecho delictivo no signifique no solo victimizar, sino poner en peligro a quien denuncia. Para eso estableceremos un sistema de denuncias que en coordinación, como lo dijo el doctor Quijano hace un momento, en coordinación con otras instituciones, podamos hacer las reformas pertinentes para darle al ciudadano la capacidad de denunciar. El otro punto importante es que nosotros no podemos hablar del tema de la seguridad ciudadana si no hablamos de una integración interinstitucional. El doctor Quijano ha dicho reiteradamente que vamos a establecer un organismo coordinador de la seguridad pública. ¿Qué significa esto? Compartir información, inteligencia policial, anticiparse a los fenómenos delictivos, prevenir los fenómenos delictivos a través de una coordinación entre la Fiscalía, la Policía, la Academia de Seguridad Pública, el Instituto de Medicina Legal, la Procuraduría General de la República y todas las instituciones que tienen que ver con el fenómeno de la seguridad. Ok, interesante ya este primero, digamos, acercamiento, este primer ensayo. Nuestros panelistas, desde luego, han tenido la oportunidad de hacer sus anotaciones con respecto a los puntos que creen que es necesario ir abordando sobre este tema. A ver, corresponde en 30 segundos, un minuto, plantear la pregunta para la fórmula presidencial. A ver, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. El costo de la violencia y la inseguridad en el país ronda 10% del PIB. Y sabemos que mucho de todo lo que acontece en el país se gesta dentro del sistema penitenciario, dentro de su plataforma. ¿Qué acciones concretas hay para controlar las maras dentro de las penitenciarías? La semana pasada hubo una reunión de alto nivel en las penitenciarías apoyada por el pacto entre las maras y el gobierno. Ese sería como un punto fundamental que atacar. Ok, 2 minutos cada uno, doctor. Bien.
Bueno, mira, en primer lugar, el aislamiento a base de tecnología de los centros penitenciarios es estratégico. No podemos permitir que mientras la ciudadanía está dedicada a sus labores, a ganarse la vida, se esté planificando su secuestro, su asesinato, la extorsión desde los centros penitenciarios. Pero vamos a crear unas granjas penitenciarias tipo instalaciones militares. Incluso vamos a usar instalaciones militares para acumular a jóvenes que estén en riesgo. Esto no significa que vamos a preparar a los jóvenes en el uso del armamento que habitualmente se le instruye a un miembro de la Fuerza Armada. El artículo 215 de la Constitución establece el servicio militar obligatorio para los jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad. Nosotros vamos a hacer uso de este artículo para crear un sistema de granjas en 3 instalaciones militares, una en Oriente, una en el centro y otra en Occidente, donde los jóvenes se van a tener que levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, donde a las 6:30 de la mañana estarán aseándose, donde después de tomar el desayuno estarán aprendiendo oficios como albañilería, carpintería, mecánica de obra banco, electricidad domiciliar, etcétera, y donde serán instruidos en principios orientados a los valores moral, urbanidad y cívica. Reitero, no es preparar militarmente a los jóvenes, es sencillamente sacar a esos 100.000 ninis que dicen las Naciones Unidas que ni estudian ni trabajan, que son carne de cañón para las pandillas y que están allí sin estudiar y sin trabajar y que en cualquier momento son absorbidos por las pandillas. Entonces, aparte que vamos a mantener un cerco estricto sobre las instalaciones militares con aislamiento, el cuidado importante de más de 200 centros escolares que hoy están tomados por las pandillas, para nosotros es estratégico. Levantar la moral de nuestra Policía Nacional Civil, aparte de lo que ya ha dicho el futuro vicepresidente, el doctor Cuadra, la capacitación, el dotarla de todas las herramientas, los equipos necesarios. Pero esto va a permitir sacar de la zona de riesgo a estos jóvenes. Nosotros tenemos instalaciones militares enormes que están subutilizadas. La Constitución nos faculta, el 168, ordinal 12, argumentando lo que decía en mi primera intervención, el tema de la excepcionalidad, nos faculta precisamente para poder usar todas estas herramientas y combatir este flagelo. El país es inviable si nosotros no atacamos frontalmente el tema de la delincuencia, no con las medidas que están proponiendo otros candidatos, que es más de lo mismo. Tenemos que enfrentar esto con determinación. Ok, 2 minutos también, doctor Cuadra. Muchas gracias. Acabamos de escuchar un proyecto novedoso, un proyecto con cuerpo de integralidad y eficacia, expuesto por el futuro presidente de El Salvador. Esa es una diferencia fundamental entre los demás candidatos y esta fórmula presidencial que lidera el doctor Norman Quijano. Sobre el tema puntual del sistema penitenciario, todo sistema penitenciario en el mundo tiene que cumplir 3 finalidades: reeducar, resocializar y reinsertar a la vida productiva. Nuestro sistema penitenciario no cumple ninguna de las 3. Esa es la razón por la cual la única forma de cumplir estas 3 condiciones es a partir del estudio y del trabajo. Nosotros vamos a impulsar ese proyecto exitoso que muy bien acaba de exponer el doctor Norman Quijano. Pero aparte de eso, ese es el tema preventivo del sistema penitenciario. Pero el tema coercitivo del sistema penitenciario tiene que ver con acciones específicas que el doctor ya ha planteado. Una de ellas es el tema de quitar o bloquear el internet o este acceso de banda ancha en los centros penitenciarios. No pueden seguir constituyendo los centros penitenciarios los centros del crimen desde donde se extorsiona y se toman decisiones delictivas. Eso lo vamos a quitar en los primeros 100 días del gobierno del doctor Norman Quijano. Y el otro aspecto importante es esa seguridad perimetral e interna que deben de tener los sistemas penitenciarios, en donde encuentran machetes, encuentran celulares, encuentran chip, y uno se pregunta como ciudadano, bueno, y entonces ¿dónde está la seguridad perimetral?
Eso es lo que vamos a resolver en el futuro gobierno de Arena. Ok, interesante. Vamos a ver, licenciado Godoy, le corresponde a usted en un minuto plantear su pregunta a la fórmula presidencial de Arena. Gracias. Quiero reconocer que por primera vez escucho a una fórmula presidencial en el tema de seguridad manejar al menos 3 conceptos claves de la teoría de la seguridad. El doctor Quijano hablaba de la seguridad pública apoyada por la Fuerza Armada, que es donde se conecta con la seguridad nacional, que son 2 enfoques teóricos diferentes. Y el doctor Portilla Cuadra habla, aunque con poca precisión, ¿verdad?, de seguridad ciudadana. Esto es importante aclarárselo al pueblo salvadoreño, porque las 3 cosas son diferentes. Y las 3 amenazas son diferentes, los 3 modos de enfrentarlas son diferentes, y los 3 objetivos de defensa o protección son diferentes. La seguridad pública protege la vida y los bienes de la gente. La seguridad nacional protege los intereses y los objetivos del Estado. No son personas, es el Estado. Y la seguridad ciudadana protege derechos políticos y civiles, como el derecho a la asociación, a la participación política, al desplazamiento, a la organización de la gente. Entonces son 3 categorías diferentes que por primera vez descubro que los candidatos a la pensión, porque todos piensan en policías y choque. Esa es como un comentario de entrada. Lo otro es que la mayoría de los candidatos, siempre que hablan de seguridad, hablan de policía y fuerza. Pero ¿dónde queda el apoyo a la fiscalía, por ejemplo? ¿Dónde queda la reforma del sistema judicial, que es donde todo el esfuerzo de la policía se cae? ¿Dónde queda el rol de los organismos de inteligencia en función de la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad ciudadana en ese contexto de la propuesta de ustedes? Okay. Doctor Quijano. Bueno, el licenciado ha planteado algo muy interesante, el tema de la seguridad ciudadana. Fundamentalmente la seguridad ciudadana puede asumir perfectamente los gobiernos locales, y la Policía Nacional Civil siempre ha sido la responsable de la seguridad pública, pero todos ellos se transectan, todos ellos están transectados en función del interés nacional. Cuando no existe esa coordinación entre los entes del Estado, y eso lo vemos permanentemente, vemos que se hace un cateo, se llevan a 56 o 60 personas que las consideran o sospechosas o que las consideran pertenecientes a las pandillas, pasan las 72 horas, que es el término de inquirir, y quedan en libertad. ¿Cuál es la diferencia cuando estas personas causan alta? ¿Por qué quedan en libertad? Porque no se soporta suficiente con la Fiscalía General de la República, porque no hay una sustentación que vaya más allá de las 72 horas. Entonces el juez, y muchas veces también por las amenazas, porque el juez está extorsionado. Entonces estamos en más de lo mismo. El ciudadano ve permanentemente cateos operativos, pero la delincuencia no disminuye. Cuando tienes la posibilidad de aplicar el Código de Justicia Militar a estas personas, entonces estás hablando de una cosa totalmente distinta. El joven que entra ya no está supuesto a que va a estar libre después de las 72 horas por el juez, o porque se ha corrompido, o por temor está extorsionado, etcétera, etcétera, sino que entra dentro del Código de Justicia Militar, que es más severo. Y esto le permite a la sociedad sacar, diría yo, del entorno a los individuos con una conducta proclive al delito. Entonces se transecta seguridad ciudadana, seguridad pública, se transectan todos los elementos. Y la seguridad nacional, que ciertamente está en riesgo porque cuando el Estado se vuelve incapaz de salvaguardar la vida de sus ciudadanos, significa que el Estado no está cumpliendo la labor más importante que debe de cumplir. Ok, doctor Portillo Cuadra, 2 minutos. Bueno, decirte que esta elaboración teórica, importantísima para fines académicos, sobre el tema de la distinción entre seguridad pública, seguridad nacional, es importantísima, sobre todo porque le da a uno elementos para tratar de entender cuáles son los roles de las instituciones. Pero también es cierto que los niveles galopantes de delincuencia y de sofisticación de la delincuencia, voy a ocupar una frase del doctor Quijano, han transectado
los tres elementos. Cuando eso ocurre, tú te enfrentas a la posibilidad de que un Estado esté vencido ante el tema de la delincuencia y sus efectos. Cuando uno habla de la Constitución de la República, encuentra esas tres respuestas. Las encuentra, por ejemplo, en el artículo 13, inciso último de la Constitución, que plantea exactamente la base constitucional del proyecto que el doctor Norman Quijano muy bien ha planteado sobre el tema de aplicar medidas de seguridad a aquellas personas que son vulnerables a la delincuencia. O sea que eso tiene un asidero constitucional. El segundo punto, cuando tú hablas de las facultades del presidente de la República, en el artículo 168, número 12 de la Constitución, que plantea que el presidente de la República puede hacer uso de la Fuerza Armada en casos en donde haya grave perturbación del orden público, casos de excepcionalidad y en donde se perciba visiblemente un colapso social, es exactamente lo que han hecho los últimos 3 gobiernos, incluyendo al gobierno del FMLN. Quiere decir que no estamos planteando nada que esté fuera del marco constitucional. Lo que estamos haciendo es optimizando los recursos y las facultades que la Constitución le otorga al presidente de la República y a una política pública eficaz de seguridad. A ver, Luis Membreño, tu pregunta. Gracias. Me queda bastante claro el hecho de que tienen bien definido cómo sacar de la calle a una cantidad de personas que ya están o delinquiendo o en un riesgo muy grande, ¿verdad?, de hacerlo. Me queda claro que tienen toda una estrategia para poder combatir también, y en la parte penitenciaria. A donde todavía me quedan dudas a mí es en la parte de prevención, y lo quisiera relacionar a las escuelas, porque al final de cuentas el joven necesita más actividades, necesita que se le proteja de que estos grupos los puedan contaminar, los puedan reclutar. Entonces, ¿cómo relacionan ustedes esa parte de los jóvenes, las escuelas, la seguridad, para poder complementar esta visión que ustedes tienen en los demás campos que me quedan bastante claros? Ok, doctor. ¿Cómo no? Bueno, yo explicaba la importancia para nosotros también de la prevención. No obstante, la necesidad urgente es llevar un alivio a la familia por extorsión, por todo lo que ya he expresado. En el 2011, Luis, se estima que murieron asesinados más de 150 jóvenes estudiantes y 500 fueron desaparecidos. La madre se queda con la angustia cada vez que ve salir a sus hijos a la escuela porque no sabe si van a retornar. La prevención es importante en el fomento de los valores. Y aquí nos tenemos que apoyar con todas las instituciones de la sociedad civil. Los gobiernos locales juegan una labor importante. Diría yo, en el empoderamiento del ciudadano, en la recuperación de los espacios públicos, en los observatorios municipales. Lo que estoy contando es una experiencia vivida por este servidor como alcalde de la ciudad. La recuperación de los espacios públicos con la juventud. La múltiple actividad deportiva, cultural, recreativa, los sistemas de vigilancia electrónica a través de cámaras, el sistema de vecinos vigilantes, un sistema de alerta temprana de los ciudadanos que lo hemos copiado de la Policía Nacional de Panamá, el fomento del emprendedurismo dentro de los espacios donde los jóvenes al salir de la escuela no tienen un espacio más que quedar en la esquina ya para ser reclutados por las pandillas. Debemos de propiciar el emprendedurismo. Lo hemos hecho nosotros a través de centros de convivencia y tomamos 2 lugares pilotos, la colonia Ibu y las Siberias. Y pudimos bajar los índices de criminalidad. Establecimos una ODAC, una oficina de atención ciudadana, que permitía a los vecinos tener la vigilancia permanente. El sistema de patrullajes conjuntos disuasivos, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, con el cuerpo de agentes metropolitanos. Las vedas de armas a nosotros nos dieron resultado porque a través del Observatorio Municipal de San Salvador del Delito pudimos determinar distritos como el 2, el 1 y el 6 donde había mayor auge de criminalidad. Entonces allí establecimos nuestras políticas de prevención que abarcaron, por supuesto, a todos los centros escolares, Y esto conlleva que el ciudadano también se empodere. Esto conlleva a recuperar el territorio que lo han perdido. La tregua lo que posibilitó fue precisamente que los pandilleros crecieran
de 20.000 que reportaba la Policía Nacional Civil allí por el 2011 a cerca de 68.000 en la actualidad, que pasáramos de 235 clicas a más de 1.956 clicas. Entonces, lejos de ir resolviendo el problema, lo agravamos. Entonces, para nosotros los centros escolares serán centros, núcleos de desarrollo, donde podamos tener no solamente atención en salud para los jóvenes, sino que garantizar las condiciones de seguridad para que estos jóvenes estudien en un entorno que les permita prepararse para la vida sin estar bajo el riesgo de ser sometidos a las malas. Doctor Portillo Cuadra, los últimos Muchas 2 gracias. minutos de Muchas gracias en este primer segmento. Muchas gracias, Ernesto. Luis, tu pregunta es por demás importante y es concomitante a lo que el licenciado Oscar Godoy planteaba en el segmento anterior, destacando esos 3 conceptos muy importantes para entender la seguridad del país. Fíjate que nosotros, en este documento que es nuestra propuesta, que ha sido elaborada bajo la conducción de nuestro próximo presidente, el doctor Norman Quijano, el Plan País, nosotros hemos establecido en el tema que tú apuntas 5 propuestas concretas, pero yo te quiero destacar 2. Una de ellas es que se va a crear el Viceministerio de Integración Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobernación, como una unidad rectora de las políticas de prevención en el marco de la gestión del alcalde más exitoso de nuestro país, que ha sido el doctor Norman Quijano. Norman Quijano ha recibido un premio a nivel latinoamericano precisamente por ser uno de los alcaldes más destacados en el tema de prevención. Y el doctor, bajo esa visión, nos propuso desde el Plan País que integráramos esta unidad que va a tener a su cargo la dirección de la prevención en las alcaldías, con las ONGs, con las iglesias, con las escuelas, con los líderes comunitarios. Es decir, es intersectorial el tema de la prevención. Pero hay algo que ninguna fórmula presidencial ni ningún partido lo ha propuesto, y la fórmula presidencial que lidera el doctor Quijano lo ha propuesto. Es el tema de un programa de atención integral a las víctimas. Solo nosotros hemos propuesto esto. Tú puedes revisar todos los planes o propuestas de los otros candidatos y no lo vas a ver. Cuando el doctor Quijano nos dio esta instrucción de desarrollar este proyecto de atención integral a las víctimas, que estábamos precisamente haciendo una visión holística del tema de la prevención. Porque la única forma de darle una atención a este segmento es a través de unos proyectos laborales, a través de proyectos psicológicos, proyectos de inserción y capacitación. Ahí cerrás tú el círculo en donde ves la prevención de manera holística. Bueno, muchísimas gracias en esta primera etapa digamos, sobre este tema. Vamos a tener en el tercer y cuarto bloques a lo mejor muchas preguntas de ustedes para poder complementar precisamente esta primera pregunta que les hemos planteado. ¿Cómo en este caso pretende la Fórmula de Arena hacerle frente al tema de la inseguridad en el país? Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de economía, que es un tema también fundamental. Sabemos que el país ha venido experimentando decrecimientos que han tenido un impacto muy fuerte desde el punto de vista del ejercicio de nuevas fuentes de empleo. Queremos ver qué es lo que propone la fórmula presidencial del Partido Arena de cara a ofrecerles a los salvadoreños cómo mejorar la economía en el país. Gracias nuevamente a ustedes, amigos televidentes que nos sintonizan. Gracias, es Canal 19, Canal 21, enlazados en esta gran cobertura, en esta gran rendición, digamos, de las cuentas que están haciendo los candidatos presidenciales. El próximo domingo, si Dios lo permite, nos va a acompañar cumpliendo, desde luego, esa acometida de poder plantear también sus conocimientos, la fórmula presidencial del partido FMLN. Así es que desde ya, continúe con nosotros, somos los protagonistas, Tu Voto 2014. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros esta noche de día domingo. Seguimos marcándole el pulso al quehacer político electoral de nuestro país. Esta noche acá en Los Protagonistas, la fórmula presidencial del partido Arena, desde luego
dando a conocer sus puntos de vista con relación a dos temas fundamentales que esta noche estamos hablando. Cómo solventar el problema de la inseguridad, que es la primera etapa que ya fue expuesta para poder ser deliberada más adelante. Ahora, en este segmento vamos a hablar de economía. Vamos a hablar precisamente de este factor que viene siendo una de las más grandes también preocupaciones que reflejan, digamos, cuando se hacen encuestas, cuando se plantea la gran pregunta, ¿cómo hacer crecer la economía? ¿Cómo generar empleo? Este es uno de los puntos que hoy en día, desde luego, viene siendo como la gran pregunta del millón. Un tema que también trae a la mesa es el tema de las inversiones versus la recaudación fiscal, que tiene que ver mucho con el ofrecimiento de toda esa, digamos, agenda social que están planteando los candidatos. ¿De dónde sacar más recursos para solventar todas las necesidades del país? Programas sociales con un endeudamiento responsable son temas complejos para el futuro gobierno, y siendo nosotros también responsables debemos mencionar que este gobierno tomó el país en un momento quizás crítico, porque todos sabemos que la situación financiera mundial golpeó todas las economías, el nuestro no fue la excepción. Para ello vamos a plantearle la siguiente pregunta para que ustedes puedan responderla en 3 minutos. ¿Qué medidas puntuales propone Arena para dinamizar la economía y generar más empleo? Esa es la pregunta que está ahí en pantalla. ¿Qué medidas puntuales propone Arena para dinamizar la economía y generar más empleo? 3 minutos, doctor Quijano, y luego el doctor Cuadra, y luego venimos con la pregunta de nuestros panelistas. Gracias, Neto. Un pensador decía de que una economía eficiente no se inventa, que es producto, decía, de un Estado de Derecho, de un régimen de derecho que respeta la vida, que respeta la propiedad, que respeta contratos, entre otras cosas, arbitrajes. Y eso solo se da en un régimen de libertad. La piedra angular para que la economía crezca tiene que ser la confianza. Y cuando hay un gobierno que, lejos de generar confianza, despierta desconfianza, entonces estamos en un sentido inverso. La proyección de crecimiento de este gobierno para el quinquenio fue de un 4% con relación al PIB y quedó muy corto. Entiendo que escasamente llegará al promedio de un 1.5. Esto es producto de la baja competitividad que tenemos como país por muchas razones. El costo de la energía eléctrica, por tan solo mencionar uno de ellos. La poca atracción de inversiones. Solamente cuando tienes atracción de inversión, no solamente la nacional, sino que también la extranjera, es que estás posibilitando generar fuentes de trabajo digno. Las fuentes de trabajo digno, se dice que el 80% de los salvadoreños no tienen una fuente de trabajo digno. Entonces, ¿qué representa esto? Que cuando no tenés fuentes de trabajo digno no hay suficiente tributación para llenar las arcas del Estado. Al no llenar las arcas del Estado, el Estado se va volviendo insolvente, incapaz de apuntalar los programas sociales, las políticas públicas. Y cuando es todo lo contrario, cuando el Estado dispone de los recursos, entonces empiezan a ver que lejos de hacer gasto social, se hace inversión social, lejos de hacer programas clientelistas, se hace la verdadera inversión que posibilita no solamente a la gente mantenerla solamente en condiciones de subsistencia, sino que supere la pobreza, que debe ser el objetivo fundamental. Friedman decía que el objetivo, que las políticas públicas hay que medirlas no por lo que prometen, sino que por los resultados. Y si juzgamos los resultados del actual gobierno, pues hombre, hemos tenido un total y absoluto fracaso. Debemos de apostarle a los emprendedores. Debemos de ver la forma como le sacamos mayor beneficio a los TLC. Tenemos que apostar en 3 ejes estratégicos fundamentales. Uno de ellos para nosotros es el sector agropecuario, el agro que ha estado totalmente descuidado, pero hay que darle valor agregado, pasarlo de la agricultura tradicional a una agroindustria. Hay que aprovechar la parte del turismo y la pesca, vamos a tener la oportunidad con Fomilenio. Tenemos que también ver que la parte industrial, sacarle mayor valor agregado a la parte industrial. Ya tenemos un avance bastante importante en el tema particular de los textiles, que podríamos nosotros entrar en la fabricación de ropa de marca hecha en El Salvador, que nos permite tener mayores posibilidades de ingreso. Tenemos que aprovechar el potencial que generan nuestros hermanos en el exterior, que mandan una remesa por el orden de 4.000 millones de dólares, pero que prácticamente se va en consumo. Tenemos que aprovechar a través de incentivos para que introduzcan a través del menaje lo que puedan ellos traer. Tenemos que aprovechar los corredores logísticos, construir verdaderos corredores logísticos,
los 2 puertos, Acajutla, Cutuco, la modernización del aeropuerto Comalapa, la buena infraestructura vial. Hay tanto que se puede hacer en las reformas a la ley de asocios público-privados que está pendiente para poder aprobar el Fomilenio 2, la obra pública que también hay que potenciarla, la obra privada ha quedado muy corta. Allá por el 1995 teníamos un promedio casi de 20% entre obra pública y privada. La obra privada representa el 80% en un país y la pública el 20% y está muy deprimida. Ok, interesante. Igual, 3 minutos, doctor Cuadra. ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo hacer crecer crecer la economía? Y cómo dar mejores oportunidades a los salvadoreños. Es una expectativa que se tiene hoy en este proceso electoral y que la población anda buscando a ver quién puede resolver ese problema. 3 datos que contextualizan la pregunta, Ernesto. 1, somos el país en Centroamérica que ha crecido menos. La explicación errónea que se ha dado es que ha sido producto del colapso y de la crisis mundial del 2008. Todos los países de Centroamérica ya han superado esa crisis mundial económica del 2008. Después se dijo que porque estábamos dolarizados. Todos los países dolarizados en América Latina tienen una rentabilidad y una competitividad mejor que la nuestra. Por lo tanto, queda descartado que estos fenómenos sean los culpables de la crisis en El Salvador. De cada 10 jóvenes en nuestro país, solamente 3 pueden llegar a un trabajo formal y 7 se quedan desempleados. Cuando uno analiza estas cifras, uno llega a una conclusión lógica. Este gobierno ha fracasado en las políticas económicas. ¿Qué va a hacer el gobierno del doctor Norman Quijano en los próximos 5 años? En primer lugar, vamos a crear, como ya lo dijo el doctor, polos de desarrollo. Segundo, vamos a reactivar la agricultura y convertirla en agroindustria, como ya lo expresó el doctor. Tercero, vamos a explotar nuestro mar adyacente sobre la base de la pesca, sobre la base del turismo y la recuperación de la infraestructura del litoral. Y cuarto, vamos a potenciar nuestra industria. Hay una pregunta que es clave en todo esto. Ya no es qué van a hacer, porque ya lo expuso el doctor Quijano. La pregunta es cómo lo van a hacer. Cuando uno conteste esta pregunta, inevitablemente hay que llegar a decir, vamos a establecer una plataforma de competitividad. ¿Qué es eso y cómo se realiza? Eso se denominan las condiciones básicas para establecer una economía sólida y fuerte. ¿Qué significa eso en términos de acciones? Significa, en primer lugar, insertarse en las cadenas globales de valor. Segundo, avanzar hacia la sociedad del conocimiento y de la información. Tercero, potenciar el rol logístico de la infraestructura. Cuarto, vamos a abaratar la energía eléctrica para que sirva como un dinamizador de la economía. Tenemos y estamos pagando la energía eléctrica más cara de Centroamérica. Y quinto, vamos a establecer una política integral para racionalizar los trámites, que la burocracia no sea la retranca de la celeridad para hacer negocios. El doctor mencionaba un concepto muy importante. No hay una economía fuerte donde no existe un Estado de Derecho fuerte. Y el otro punto importante es acciones concretas. Vamos a dinamizar y a impulsar los asocios públicos-privados. Vamos a dar seguridad jurídica y confianza. Vamos a cultivar las tierras ociosas. Vamos a establecer una política crediticia para la producción. Vamos a dar asistencia técnica al área agrícola, al área comercial y al área industrial. Vamos a tecnificar el recurso humano. Si no tenemos un recurso humano cualificado, no podemos emprender este sueño. Y por último, un gobierno que pague a tiempo a sus proveedores, porque en la medida en que el gobierno le siga debiendo 250 millones a sus proveedores, no habrá liquidez para progresar. Ok, interesante. Vamos a la sección de preguntas que le corresponden a los panelistas. Luis Membreño, 1 minuto para formular la pregunta sobre este tema. Luego vamos a venir para no estar tan rígidos en el formato de tiempo. En el segundo segmento ya más libre para debatir algunos aspectos que seguramente para ustedes son importantes esta noche. A ver, Luis Membreño, 1 minuto. Uno de los elementos fundamentales es la confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no viene todo lo que esto conlleva, que es el progreso que se busca. Entonces, la pregunta sería en 2 partes. Uno es cómo se genera confianza
¿Cómo se hace para que la gente pueda creer en el país a largo plazo, más allá de 5 años, ¿verdad? Porque las inversiones trascienden a los 5 años. Y lo otro es de dónde se puede sacar toda esa inversión que requiere el país. Requerimos más de 20% del PIB por año para que pueda el país crecer a tasas superiores al 4%, que debería ser el objetivo. Entonces, ¿cuál sería la relación con Asia en particular que ustedes podrían pensar y cómo eso podría contribuir a ese objetivo? Ok, doctor Quijano, 2 minutos para responder esa pregunta. Bueno, para generar confianza es importante, en primer lugar, tener un trato fraterno y dejar esa confrontación estéril con el sector privado del país, que es el que genera 2 de cada 3 puestos de trabajo. No terminaba en el segmento anterior, allá por el 95 decía que la inversión del sector privado andaba por el 16.5, 17 con relación al PIB, y el sector público el 3.2. Ahora hemos caído, andamos quizás por el orden de 12, sumando inversión pública e inversión privada. Es porque no existe esa confianza, pero esa confianza hay cuando se respetan las instituciones del Estado, cuando hay seguridad jurídica, cuando fallos de entes trascendentes en la vida institucional de un país, como la Sala de lo Constitucional, son respetados y acatados sin ninguna reticencia. No es que cuando los acatan porque están en el momento del periodo electoral y no conviene oponerse. Eso se genera también cuando se respetan tratados y convenios internacionales. La OIT nos acaba de hacer recomendaciones de darle la vitalidad en el tema de lo que es el tripartismo, de las relaciones entre el sector público, los trabajadores y todos los entes que tienen que ver en esta parte. Sin embargo, no se han respetado los fallos y hubo una recomendación de la OIT. Entonces, para nosotros, ese trato fraterno y también, a mi juicio, es importante el discurso de nosotros los políticos. Si yo vengo y digo que aquí, que mi referente va a ser Venezuela, de que el faro que va a iluminar las relaciones de los pueblos de América Latina va a ser Venezuela, pues yo creo que cualquier empresario se asusta, porque todos sabemos que es un gobierno autoritario de muy pocas credenciales democráticas. El discurso tiene que ser consecuente con un sistema de libertades, de respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho. Cuando se están irrespetando arbitrajes internacionales, y lo hemos visto en el caso de CEL, ¿no? Con Enel y todo este tipo de problemas que todos conocemos y que no voy a profundizar, pero que al respetar un fallo de esta naturaleza, independientemente por las razones que fuere, lo que estamos enviando es una mala señal para el inversionista internacional. Y veamos las consecuencias. El país no solamente que menos crece, sino que el que menos inversión nacional y extranjera atrae. Y sabemos ya las consecuencias, cómo se paga en fuentes de empleo esas malas políticas públicas. Ok, doctor Godoy, vamos en honor al tiempo, porque vamos a tener después para cruzar más la exposición. Doctor Godoy. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer es respecto a cómo deberían ser para ustedes las instituciones en un contexto de una economía como la que ustedes están planteando. La pregunta tiene un sentido, porque la economía conecta con lo fundamental de una sociedad, que es la justicia, ¿verdad? Construir capacidades en la gente, generar oportunidades, asegurar el cumplimiento de la ley y el orden, en un contexto de libertades, pero eso requiere una institucionalidad. Hoy tenemos instituciones que, como me decía un periodista extranjero hace un par de días, las instituciones hoy parecen una tortuga, me decía él, anestesiada. ¿Cómo debería ser la institucionalidad que se requiere para esta economía revitalizada que ustedes están planteando? Ok, vamos a darle la palabra al doctor Portillo Cuadra para que responda y luego... Muchas gracias, licenciado Godoy, por la pregunta. Yo creo que este es el tema central del crecimiento económico y la pregunta que por años nos hemos estado haciendo los salvadoreños. Yo quisiera contestarle, licenciado, no con mis palabras, sino con las palabras del doctor Norman Quijano, quien en una reciente presentación sobre este tema dijo lo siguiente: nosotros vamos a orientar el tema económico sobre la base de 5 principios: pro crecimiento, pro apertura, pro eficiencia, pro mercado y pro libre competencia. Coincidentemente, estos 5 puntos que planteaba el doctor Quijano coinciden
con el tema de institucionalidad. Estos 5 principios no pueden ser impulsados si no hay una institucionalidad fuerte. El 5.º capítulo de nuestra propuesta se denomina El Salvador abierto al mundo. Pero no podemos estar abiertos al mundo si no estamos preparados internamente para recibirlos. ¿Y cómo se recibe la inversión? Exactamente con la pregunta que usted hizo. ¿Cómo van a hacer para mejorar el tema de la institucionalidad? 2 cosas creo que son fundamentales en esto. 1, es el tema que para atraer inversión extranjera y dinamizar la inversión nacional se necesita una legislación y una institucionalidad fuerte en materia de libre competencia, donde yo, inversionista, vaya a competir a un gobierno, a un estado, a un territorio y a una región que me garantice igualdad con mis pares. Y 2, el tema de la protección al consumidor. Un gobierno le debe de garantizar que el consumidor es el centro del mercado. Vamos a impulsar, vamos a acrecentar, vamos a fortalecer la institucionalidad de protección al consumidor y libre competencia. Y por último, nosotros no podemos ser un mercado atractivo siendo un país como hasta ahora hemos sido, llenos de trámites burocráticos, donde no siente incentivo el empresario venir a invertir. Vamos a impulsar una reforma legal que permita darle celeridad a los negocios. Ok, la pregunta que le corresponde ahora a Juan Carlos Rivas. Sí, buenas noches. El país ha retrocedido más o menos unos 20 posiciones en casi todos los indicadores de la competitividad que nos miden a nivel de competitividad mundial. Y eso nos ha limitado en el crecimiento. Para atraer la inversión extranjera directa tiene que ver con la formación del capital humano, y las universidades tienen un rol fundamental en preparar a la población para insertarse en aquellas actividades que a nivel mundial están demandando fuentes de empleo. Y entonces ahí es cómo revitalizar las universidades de tal manera de que preparen a la futura generación a enfrentar este reto. Ahí hay, digamos, para ponerle un caso en específico, la Universidad de El Salvador tiene 20 años de no cambiar la currícula en todas sus carreras. Y eso está limitando, digamos, la oferta de profesionales para ofrecer a estos inversionistas que vienen a traer al país. Y el segundo es que solo a ustedes se les ha escuchado que tienen una visión clara de futuro y sus apuestas estratégicas. Y uniendo la pregunta de Luis, ¿cómo fomentar y atraer la inversión extranjera directa en el país cuando hemos perdido esa imagen que teníamos antes como país? Ok, doctor Quijano, 2 minutos. Bueno, ciertamente hemos retrocedido en todo. Este fue un cambio en reversa, ciertamente. Hemos bajado en el índice de competitividad, en el índice en cuanto a facilidad para hacer negocios, ha crecido el nivel de percepción en cuanto a lo que es corrupción. No hay un tan solo indicador económico o social de los cuales este gobierno se pueda sentir orgulloso. Y eso es producto de muchos factores: despilfarro, falta de disciplina fiscal, exceso de tramitología. No se ha generado el verdadero clima de inversión en el país. En el tema educativo, nosotros hemos dicho que tenemos que alcanzar un gran acuerdo nacional por la educación. Y eso pasa por formar profesionales que el mundo globalizado está demandando. Fui malinterpretado en el famoso debate que tuvimos, que por la premura en querer contestar en tan corto tiempo, muchas veces uno se queda corto de expresión, pero lo cierto es de que seguimos graduando profesionales en las carreras tradicionales y no en las carreras puramente diría yo, que se adentran más en la tecnología, en aquellos campos del saber. Luis hace un momento preguntaba el tema del sudoeste asiático. Pues en el sudoeste asiático le apuestan precisamente a la revolución tecnológica. Y nosotros tenemos la mala costumbre de solo ver en el entorno, aquí Sudamérica, Estados Unidos y a veces Europa. Pero tenemos un enorme potencial de crecimiento
Si vemos a los países del sudoeste asiático, con un poco de inversión de la que ellos generan, que para ellos sería una cosa tan pequeña, podríamos nosotros alcanzar polos de desarrollo importantes en cualquiera de las áreas, en la industria, en la rama de textiles, en alimentos, con el valor agregado. Pues sí, hombre, si producimos piña, creo que es Costa Rica el país que más está produciendo piña a nivel mundial. Pues hombre, si a la piña lo convertimos en un néctar, en un jugo, en darle ese valor agregado, podríamos nosotros tener esas cadenas de valor que son tan importantes. Pero coincido plenamente en la necesidad de preparar jóvenes dentro de las carreras. Bueno, deberíamos de estar preocupados por prepararlos en pesca. Y yo creo de que cuando entra en receso el año escolar, cuando los jóvenes salen de vacación, son 2, 3 meses valiosos que se pierde con esta juventud, que lo podríamos tener ocupados en temas de turismo, en temas de pesca y en el aprendizaje de oficios, que aparte que estén buscando obtener un grado académico, que también puedan estarse preparando técnicamente por cualquier vicisitud que se les pueda presentar en el transcurso de la vida. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, vamos a la etapa más dinámica del programa donde ya no hay tiempos. Ahí ya ustedes pueden emplazar a la fórmula presidencial con respecto a los puntos que ustedes creen que tienen sus dudas. Entramos a esa fase más dinámicas, también para que ustedes puedan responder con, digamos, la forma más deliberada de poder justificar sus planteamientos. Así es que esto es lo más importante de este programa, una plataforma en la que se exponen los temas y también se discuten a partir del planteamiento de especialistas como esta noche tenemos acá en nuestros estudios. Vamos a la pausa comercial, somos Canal 19, Canal 21, somos los protagonistas, Tu Voto 2014, síganos a través de Twitter, @diálogo21 y por supuesto participe formulando sus comentarios y preguntas. Gracias por estar con nosotros esta noche de domingo. Los protagonistas, Tu Voto 2014 con la fórmula presidencial del partido Arena y dos temas fundamentales que hemos logrado recoger de esas inquietudes que plasma mucho la población en las encuestas, como es el tema de la inseguridad y por supuesto cómo hacer crecer la economía y generar por supuesto más empleo. A ver, ya no tenemos tiempo para irlo normando, ustedes tienen ya digamos en una fase más deliberada para poder repreguntar algunos aspectos que se han quedado solos. Así es que los dejo para que podamos interactuar sobre esa base. Yo quiero, hay una frase de la estrategia de seguridad de Chile que dice, abajo de su logotipo, por la razón o por la fuerza. Ustedes han hecho una propuesta de fuerza. ¿Cuál es la propuesta de la razón en este contexto de la estrategia de seguridad que ustedes plantean? Bueno, yo diría que se sustenta en la parte eminentemente preventiva, la razón. Y yo decía que yo como alcalde he tenido una experiencia muy interesante. Teníamos una tasa de homicidio en la colonia Ibu que quizás rondaba 7, 8 homicidios al año y logramos reducirlo a 1 o 2 homicidios, producto de la múltiple actividad, diría yo, en materia de prevención. Esto lo hicimos a través de un programa de reducción de la violencia y construcción de capital social, que nos dio un aporte importante de $5.5 millones, el programa de las Naciones Unidas, y lo tomamos como pruebas pilotos. Es decir, el Estado tiene la posibilidad de usar la fuerza. De hecho, cuando se organiza el ser humano, que es gregario, en las primeras etapas de la historia, para decir algo, en la época de la comunidad primitiva, mucho antes que la esclavitud, que el feudalismo y las nuevas doctrinas socialismo y capitalismo, el ser humano se organizó inicialmente para protegerse de las fieras, pero también delegó en una autoridad el privilegio del uso de las armas para que lo defendiera. Aquí se dio algo distinto. Aquí la autoridad traicionó la confianza de los ciudadanos y en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos se puso del lado de los delincuentes.
Y cuando la policía, las autoridades más importantes, el ministro de Seguridad Pública, se pone a negociar, el gobierno se pone a negociar con los delincuentes, es un espaldarazo a la ciudadanía que estaba esperando un gobierno cercano a ellos y que los protegiera. ¿Qué es lo que esto propicia? Lo que propicia es el crecimiento, el reparto del territorio, propicia de que un impuesto criminal como la extorsión, que es el medio de vida de las pandillas, pues hombre, se profundice. Y peor cuando el presidente de la República dice que los jóvenes en el país solo tienen dos caminos: o se van del país o se meten a las pandillas. Un presidente con ese tipo de expresiones es el peor mensaje que se le envía a la juventud. Estamos en presencia de un Estado fallido, y cómo recuperar el territorio, porque parece ser de que el problema es de control territorial de la delincuencia. Correcto, sin lugar a dudas las dos preguntas, tanto la del licenciado Godoy como la de Juan Carlos, están vinculadas. Yo quisiera hacer una precisión terminológica que creo que sí es importante. La fuerza puede ser legítima o ilegítima. A la fuerza legítima se le llama coercibilidad. Y la coercibilidad es una característica de la norma jurídica. Todas las propuestas que ha hecho el doctor Norman Quijano esta noche están basadas no en la fuerza, sino en la coercibilidad, porque están amparadas dentro de la Constitución y la ley. Te contesto, Juan Carlos, la pregunta de manera directa. 5 años más, como los últimos 5 años que hemos vivido, El Salvador es un Estado fallido. Por eso es que usted escucha cuando se sube al autobús, al microbús o está platicando en el mercado. Fíjate que en la colonia X ya los grupos delincuenciales están pidiendo los DUI para que la gente no vaya a votar. ¿Qué es eso? Esa es fuerza ilegítima, porque proviene de facto. ¿Qué piensas no tú, proviene Luis, del Estado. al respecto sobre este tema? ¿Qué piensas? No, lo que pasa es que yo iba a cambiar un poco de tema, si me permitís, porque creía que el tema económico debíamos de profundizar un poco más, porque la gente se pregunta mucho. Vale, aquí están las propuestas, aquí está toda una cantidad de proyectos sociales y de todo, pero ¿cómo se va a financiar? Dice todo el mundo. Ahí como que falta una explicación como más amplia y dice, ¿cómo es que pueden ofrecer esto, aquello y lo otro? Y además le agregan todo lo demás, pero ¿de dónde salen los recursos para este proyecto que ustedes tienen? Frederick Bastiat decía que el Estado solo tiene dos manos, que con una mano recibe los tributos, los impuestos que pagan los ciudadanos y con la otra mano reparte, y que física y fiscalmente es imposible repartir más de lo que recibe. Luis tiene una pregunta ciertamente muy valedera, y la única respuesta que puede haber para esto es o achicar el tamaño del Estado para que los recursos alcancen, entre otras medidas, ¿no? Es decir, disminuir el despilfarro es una labor fundamental de nuestro futuro gobierno, o hacer crecer la economía. Ya hemos hablado de las diferentes formas como se hace crecer la economía. Todo esto se transecta profundamente. Uno está vinculado a otro. No somos competitivos, no crece la economía. No hay niveles de seguridad que garanticen al inversionista su inversión, no hay crecimiento de la economía. Entonces, esto lo tenemos que ver en un abordaje, yo diría, integral, sin dejar ningún cabo suelto, porque todas son las políticas públicas que permiten ese crecimiento y la generación de tributos, porque nadie le gusta hablar, peor en una época de campaña, de subir los tributos, subir los impuestos. No obstante, organismos internacionales están recomendando desde hace rato que subamos IVA. En Honduras ya... De quedar usted como presidente, perdón doctor, de quedar usted como presidente, ¿cómo va a asumir, digamos, esa recomendación, sabiendo cómo en algún momento la agenda social lo demande? Para poder cumplirla hay que tener recursos, y recursos no tenemos en el país. Creo que ¿usted cómo asumiría el papel de la reforma fiscal? Bueno, siendo más eficientes en primer lugar en la recaudación. Yo tengo aquí la lista de los 15 impuestos que ha promovido este gobierno. En 4 años y medio nos metieron 15 impuestos más.
El problema del actual gobierno no ha sido de falta de recursos, ha sido exceso de gasto. Han tenido 2 reformas fiscales, les han permitido aumentar la recaudación tributaria, pero hemos tenido un exceso de gasto público. Entonces, esto es un abordaje, reitero, que la única forma tiene que ser abordaje integral, quitándole grasa al Estado, achicar el tamaño del Estado, eficiencia mejor en la recaudación, el bajar esa tramitología. Mira, cuando yo llego al COAM, si puedo tener el poder de decisión en el COAM, desentrampamos el caso de Walmart, aquí en Mexicanos. El alcalde del FMLN en Mexicanos no daba ni un paso y ahí estaba esa inversión esperando desde hacía años. Yo era el presidente del COAMS, pero el COAMS estaba dominado por alcaldes del FMLN. Es en las elecciones del 2012, cuando tomo el control, que ya soy el presidente y que ya puedo tomar decisiones, es que desentrampamos una serie de proyectos que estaban estancados. Es decir, hay que tener una visión moderna de desarrollo y hay que ver al inversionista como un socio, hay que fortalecer ese binomio del sector de empleador con el empleado, porque ese es el único binomio que puede generar riqueza. Ahora, el 70% del empleo lo generan las pymes y en cierta medida la pyme es la base fundamental empresarial. Y tenemos todavía que ampliar la base tributaria lo suficiente. Tal vez explican lo de un tributo único. Creo que adentro del programa del plan de gobierno hay algo con respecto a las pymes, cómo simplificar los trámites y cómo acrecentar la base tributaria. Mira, sobre el tema, Juan Carlos, de las medianas y pequeñas empresas, nuestro plan de país tiene alrededor de 12 propuestas para dinamizar el sector. Te voy a citar 3 de las más importantes. Una política crediticia desde el gobierno, desde Bandesal, que permita que las pequeñas y medianas empresas accedan al crédito. Segundo punto, el tema de la asistencia técnica. Si no hay asistencia técnica en la pequeña y mediana empresa, la empresa no crece, no se desarrolla, porque le hace falta un norte de carácter económico, financiero, logístico, que no le permite crecer. Eso es lo que un Estado y un gobierno debe de dar. ¿Qué pasaría hablando de actores económicos, no hablando de fomento de inversiones? Y esta es una pregunta que la quiero dejar planteada. De ganar la presidencia, ustedes, ¿qué tratamiento le darían al tema Alba Petróleos y la constitución paralela que tiene de otras que están generando inversiones cuestionables desde el punto de vista político para muchos, pero qué papel jugaría en un gobierno estando ustedes como presidente? Sí, bueno, yo con gusto te puedo dar una respuesta. Alba Petróleos, lejos de lo que dice la publicidad, que es una empresa privada con finalidad social, es una sociedad de economía mixta, porque fue fundada con patrimonio, con aporte, capital semilla de los gobiernos locales que administró en su momento el FMLN o que administra. San Salvador había aportado 95,000, costó un mundo que nos devolvieran. Creo que a Quesaltepec aún no le devuelven lo que aportó. Entonces, cuando se unen los gobiernos locales que administra el FMLN, crean ENEPASA. Se unen con PDB Caribe y forman Alba Petróleos. Y llegan a acumular un patrimonio de más de 800 millones de dólares amparados en el aparato del Estado. Lo que tanto criticaba el FMLN lo hace en forma flagrancia y lleno de corrupción, porque usar fondos públicos con finalidad política ciertamente es un caso de corrupción descarada. Ok, voy a dejar planteado también el espacio para que ustedes puedan formularlo. Vamos a hacer una pausa comercial cuando regresemos para que sigan desde luego planteando y cuestionando los temas que ustedes consideran no se están abordando en esta mesa. Voy a hacer una pausa comercial. Gracias por estar en sintonía de Canal 19, Canal 21 y Los Protagonistas, Tu Voto 2014. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos de nuevo a entrar en esta dinámica de preguntas, repreguntas, análisis, debate alrededor de lo que ustedes consideren que no se está abordando en este momento. A ver, Luis, igual el resto tiene la palabra, ¿no? Tal vez, René, 2 cosas. Uno es, en la ley de socios público-privados hay un elemento que es fundamental y es PROESA.
quién va a encargarse de manejar esta institucionalidad, si va a ser Proesa o va a ser otra institución del Estado, y cómo se debe de reconstruir Proesa, porque en los últimos años ha quedado totalmente anulada realmente. Y el otro tema es el del financiamiento, que ya Norman nos daba algunas ideas, pero profundizar un poco en la generación de recursos, porque mucha gente dice, bueno, entonces lo que hay que hacer es subir el IVA en tantos puntos. Tú decías que ya lo acaba de hacer Honduras recientemente. Yo no creo que sea la solución, pero ¿cuál sería la solución conforme a lo que ustedes plantean para poder generar al menos 300 millones de dólares adicionales al año? Bueno, quiero terminar la idea del segmento anterior sobre el tema de las MIPYMES, cuando nos preguntaban cómo íbamos a reforzar este sector de la economía. Decía yo, una política crediticia atractiva, una asistencia técnica que venga desde el gobierno en 3 áreas, el tema fundamentalmente del crecimiento económico y el tema de la seguridad. Sin seguridad no vamos a poder reactivar a las medianas y pequeñas empresas, habida cuenta de lo que decía el doctor en el primer segmento sobre el tema de que el sector más golpeado en la extorsión es precisamente la pequeña y mediana empresa. Te contesto, Luis, el tema de Proesa. Mira, el doctor Norman Quijano siempre nos ha planteado que las nuevas relaciones exteriores de El Salvador no solamente tienen que ser con una visión meramente diplomática protocolar, sino que tiene que ser una apuesta agresiva a la captación de inversión extranjera. Por lo tanto, esa doble visión con la que manejan los países del primer mundo las relaciones internacionales supone insertar dentro de esta visión al exterior que Proesa dinamice como parte elemental de las relaciones exteriores. Te contesto la segunda pregunta sobre el tema del financiamiento. Ya lo decía el doctor anteriormente. Mira, para generar tributos y dinamizar la economía de un gobierno se necesitan 3 cosas. Una, ampliar la base tributaria, que no significa más impuestos, significa cobrarle al que tiene una renta pero no está pagando impuestos. Combatir la evasión y la ilusión fiscal. Segundo, el tema de generación de empleo. Si en una economía no generan empleo, no hay tributos. Tercer punto, el tema de lo que ya muy bien mencionó el doctor, que no me voy a expandir sobre esto, es el tema del despilfarro. Este gobierno es el gobierno que más dinero ha tenido en toda la historia del país, con un presupuesto de 4.500 millones de dólares, con un endeudamiento de 15.000 millones de dólares y con 1.000 millones en cooperación internacional. ¿Y cuál es la respuesta de esto? 640.000 nuevos pobres. Eso es lo que hay que corregir. Doctor Godoy, el resto. Sí, yo insisto en la parte de seguridad porque, a diferencia de mis colegas economistas, yo considero que lo que más golpea la economía hoy en el país no es una variable económica, es una variable de seguridad. El costo escondido de la economía actual se llama extorsión, se llama costos adicionales para las empresas en pagar seguridad privada, el costo en salud de las víctimas, que son trabajadores y muchos son empresarios. Ese costo es en extremo grande y al mismo tiempo ralentiza toda funcionalidad económica del sistema. Si no se resuelve el principal problema del país, que es la economía, que lo dicen todos los estudios, por primera vez, ¿verdad? De 60% de personas que dicen que el problema principal del país es la seguridad, hay un 28 a 29 que dicen que es la economía. Esa relación es compleja. Quiere decir que si resolvemos el problema de la seguridad, podríamos estar potenciando es lo que yo decía en la primera pregunta que hice, es que el costo de la inseguridad en el país es bien elevado, es como del 10% del PIB que se pierde por el tema del crimen y los costos vinculados al robo, a la extorsión. 2.500 millones de dólares por año. Ahora para ponerlo en números, estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares al año que se pierden en temas que podrían estar siendo dirigidos para otro tipo de actividades. Correcto. Y entonces, otro punto es que en materia de seguridad, ustedes están planteando, perdonen la expresión que voy a utilizar, ¿verdad? Pero no es mía, es de otro. Guerra total contra las maras. Esa guerra total contra las maras plantea control del territorio. Recuperación y control del territorio. Pero eso implica también que en paralelo hay que judicializar, que es donde está la gran falla. Una policía efectiva y una fuerza armada efectiva en el terreno puede verse frustrada moralmente si a la par no hay un sistema de justicia que esté a la altura de la demanda de seguridad
y si al mismo tiempo tenemos una Fiscalía de la General de la República que no tiene los recursos suficientes para hacer la investigación del delito. Si esas cosas no se resuelven, vamos a tener una policía exitosa en el terreno que fracasa en la mesa de los procesos judiciales. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Vamos a dar más dinero a la Fiscalía? Estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha expresado. El país es inviable y por eso para nosotros una apuesta estratégica dentro del Plan País, que va más allá de un ciclo electoral del quinquenio, sino que va mucho, es una apuesta de más largo plazo, es el tema fundamental de la seguridad. No es viable El Salvador si seguimos con la alta tasa de homicidios, con la criminalidad. Lo que uno encuentra al recorrer el territorio nacional, que quebró el sastre, que quebró la señora de la pupusería, que quebró la señora de la tienda, que quebró la señora de la farmacia porque no soportó la extorsión. Si nosotros no somos firmes, si no hacemos uso de todos los poderes que la Constitución, porque no estamos hablando, como muchos han hecho creer, de que apartarnos de la ley, que escuadrones o que sombra negra y todas esas cosas, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de un nuevo enfoque de la política de seguridad pública y por eso hemos hablado de un sistema nacional de seguridad pública, donde el presidente tiene que liderar este esfuerzo. Yo estoy claro que no solamente es competencia del órgano ejecutivo, aquí está el órgano judicial, aquí está el Ministerio Público. Es decir, aquí tenemos que contribuir todos en esto que es el cáncer que corroe a la nación y mientras no lo estirpemos vamos a ser inviables. En el ínterin hablábamos de que República Dominicana ha roto récord, nos decía, de inversión extranjera. Y nosotros somos los últimos en América Latina en atraer inversión. ¿Quién quiere invertir en un país como el nuestro, en las condiciones que está? Pero el presidente tiene que ponerse al frente de este esfuerzo de la seguridad pública, liderar, impregnar, motivar a todo el aparato del Estado para poder liderar este esfuerzo, y eso se necesita mucho carácter, se necesita mucha determinación y, ¿por qué no decirlo, también mucho liderazgo? Y yo tengo ese liderazgo y esa firme convicción que tenemos que enfrentarlo. Esto ya no es de paños tibias, esto ya no es de estar buscando medidas, diría yo, blandengues, no sé cómo calificarlas. Esto, al crimen hay que castigarlo con el estricto aplicación de la ley. La tregua lo que posibilitó fue que se repartiera en el territorio. ¿Qué es lo que sucede en una tregua cuando hay una guerra entre dos ejércitos convencionales? Ocupan la tregua para reabastecerse de municiones, de pertrechos de guerra, para acabar trincheras, para retroalimentarse, es decir, víveres, alimentos y todo, para tener más fortaleza para cuando se reanudan las actividades. El gobierno negoció con los líderes de las pandillas a espaldas de la población, y el negociar con la espalda de la población traicionó a todo un pueblo que creyó en esa tregua que iba a ser lo que le iba a dar un giro a esta situación. Privilegios, porque uno ve en los periódicos, doctor, que hay un montón de privilegios, que en las caricaturas de los periódicos salen que tienen televisión, tienen celulares, que hay fiestas, que salen llevan cuando grandes quieren. orquestas, llevan disco music, visita íntima indefinida, plasma TV, salir a dar conferencias, todas esas cosas se estaban gozando de privilegios. Sin embargo, el gobierno dice que no negoció. Yo creo que ellos solitos no era la decisión, voy a ir a dar una conferencia al tabernáculo, no era decisión de ellos, me voy a salir de Zacatrás, como le llaman, y me voy a ir a un penal donde las normas son más laxas. Lo hicieron con la venia y el consentimiento de un gobierno que negoció, violentando la ley penitenciaria, violentando todas las leyes del país, a oscuras. Y eso nos ha tenido un costo impresionante. Ok, vamos a hacer la pausa, te doy la palabra cuando regresemos porque vamos prácticamente ya en la fase final del programa, donde hemos conocido
el pensamiento, la propuesta que tiene la fórmula presidencial en estos dos temas fundamentales, la economía y el tema de la inseguridad que vive el país. Una pausa comercial y venimos con el análisis concluyente esta noche. Gracias por estar con nosotros en un próximo programa, la fórmula presidencial también del FMLN. Cada uno dando sus aportes significativos, sus propuestas al país y nosotros midiéndole el pulso electoral a través de los protagonistas, Tu Voto 2014. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta noche de domingo. En los protagonistas vamos a ir a la parte concluyente, el tiempo nuestro peor enemigo, sobre la exposición que esta noche tuvo a bien la fórmula presidencial de Arena, desde luego para hablarle al país a través de también la participación de nuestros panelistas con respecto a estos dos temas fundamentales. Quizás voy a aprovechar ya en esta fase final preguntarles a cada uno de ustedes como panelistas cuál es el análisis concluyente que tienen de lo que se ha conversado esta noche. Comienzo contigo, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, hemos visto los temas de visión de futuro, hemos visto los grandes retos que tiene la economía en el tema de empleo, en el tema de las apuestas estratégicas. Hemos visto cómo el costo de la violencia y de la delincuencia golpean y las medidas alternativas y mitigantes, pero también hay un tema que se nos quedó, que es el alto costo de la vida, especialmente ahora que durante la última semana estuvo cerrada la frontera y los productos de la canasta básica nuevamente están al alza. Creo que hay temas todavía de corto plazo que se nos están quedando. Sí, y seguramente la campaña tiene todavía para ser expuestos esos puntos. A ver, ¿cuál es la evaluación que tiene de las exposiciones que han tenido los candidatos, doctor Godoy? Bueno, durante estos días hemos escuchado las diferentes propuestas de los candidatos. Yo a este momento sintetizo tres cosas esenciales. Una es que hay un candidato que plantea continuar, es decir, que las cosas sigan como están. Hay un candidato que lo que nos plantea es volver a antes del 2009 y una fórmula que está planteando una transformación basada en una estrategia clara de luchar en el tema de seguridad. Sin embargo, en el tema de seguridad me queda el vacío respecto a dos pivotes elementales de la seguridad, que es Fiscalía General de la República, porque tiene que ver con la investigación del delito propiamente, y la reforma judicial para poder crear un contexto de cumplimiento de ley y orden. Y una preocupación de una información que me dicen esta semana. ¿Cuál es la posibilidad que al menos 2 diputados accedan a la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones desde una plataforma del crimen organizado? Ok, ¿cuál es la evaluación que tienes, Luis? Bueno, yo creo que hemos hablado de dos temas que son fundamentales, la economía y la seguridad. Me queda claro que hay bastantes propuestas en cuanto a la parte económica, en cuanto a cuáles son los rubros en los cuales piensan que se puede trabajar más para desarrollar el país y para generar empleo. Me queda bastante claro el tema fiscal, creo que todavía da para poder profundizar un poco más en eso, pero ya por lo menos queda definido el rumbo de que no hay nuevos impuestos, por ejemplo, sino que está basado más que todo en un crecimiento económico. Y en la parte de seguridad me queda claro que no solo es lo que se ha dicho una militarización, ¿verdad?, de la seguridad, sino que tiene un elemento de aplicar la ley como corresponde, también un elemento de prevención y un elemento de reintegración o de reinserción de todas las personas, y lo que Norman ha hecho como alcalde, pues creo que es un claro ejemplo de eso. A mí solo me queda una duda, al final de cuentas, y es qué hacer con la tregua, porque yo sí creo que la tregua tiene un cierto elemento. Yo coincido en la ilegalidad, en que no se ha hecho la forma adecuada, pero creo que no se puede desechar del todo la tregua. Entonces solo quisiera dejar planteado pues que ese tema tal vez valdría la pena como poderle dar un elemento más. Ok, interesante. Vamos a ver, doctor Juan. Muchas gracias. Quiero agradecerte por este programa, agradecer al Grupo Megavisión la oportunidad que nos brinda, decirte que lamentamos que por el cierre de las fronteras ahora compres 2 tomates en más de $1, gracias a la ineficiencia del gobierno del FMLN. Decirle
que dentro de nuestra propuesta en la página 80 de nuestro Plan País se encuentra el fortalecimiento del órgano judicial y la reforma y el apoyo económico al presupuesto de la Fiscalía General de la República. Decirle, estimado amigo, hermano salvadoreño, que la única fórmula presidencial que no ha gobernado es el doctor Norman Quijano y René Portillo Cuadra. Danos la oportunidad de dirigir los destinos del país junto a ti. Por eso esta noche te pido tu confianza y tu voto para el doctor Norman Quijano, para Alianza Republicana Nacionalista. Vota por tu familia, vota por tu casa, vota por tu futuro, vota por tu oportunidad, vota por Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Okay. Doctor Quijano. Gracias, Neto. Bueno, agradecerte la invitación. El doctor Godoy hizo una mención que yo no la quisiera dejar en el aire. Él ha dicho la posibilidad que pueda existir de que 2 diputados lleguen representando al crimen organizado. Te menciono que leí un informe de las Naciones Unidas del año pasado, del 2013, donde dice que dentro de la narcoactividad hay sectores que están actuando bajo la protección de políticos y sobre todo bajo el padrinazgo de actores políticos. Es lamentable que el presidente de la República haya sancionado la ley relativa al lavado de dinero y dejado por fuera a los actores políticos. Siempre dije yo como candidato presidencial que los primeros que deberíamos de ser fiscalizados en ese tema éramos los actores políticos, porque somos los que llegamos a ostentar poder y no el ciudadano común y corriente. Sin embargo, el FMLN se opuso, pero existía la esperanza que el presidente, si no lo vetaba, pues al menos que lo observara y lo sancionó. Eso es grave de un mandatario. Por último, pedirle a los salvadoreños, a mis compatriotas, que confíen en esta fórmula, que nos depositen esa esperanza para poder sacar adelante el país, que el país no aguanta 5 años más desde el gobierno del FMLN, de que la desesperanza ya ha cundido a nivel nacional y que esa esperanza y esa confianza que nos van a depositar será la materia prima que nos servirá para poderles dar respuestas oportunas. Decirles que si en el pasado se equivocaron y creyeron en una promesa de cambio fallida, esa promesa de cambio se convirtió prácticamente en una pesadilla, pero que si se vuelven a equivocar será una verdadera tragedia nacional. Les pido su confianza en compañía del doctor René Portillo Cuadra para poder gobernar el país. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a nombre de todos nuestros televidentes la participación de ustedes, Luis, doctor Godoy, Juan Carlos también, gracias por habernos acompañado. Doctor Portillo Cuadra y doctor Quijano también, nos sentimos en Megavisión satisfechos de seguirles ofertando al país, desde luego, programas con mucho equilibrio, programas donde se exponen y se debaten todos aquellos planteamientos que esta noche hemos tenido de ustedes. Quiero agradecerles a nombre de todos quienes hacemos este esfuerzo periodístico, agradecerles profundamente por la participación esta noche en el programa Los Protagonistas. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, doctor. A usted, amigo televidente, gracias por estar, desde luego, siguiendo paso a paso también con nosotros rumbo a las urnas 2014, que es nuestro gran programa especial que vamos a tener el día de las elecciones con una cobertura completa. Seguimos midiéndole el paso a paso lo que es el acontecer político electoral de nuestro país. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo día domingo con un tema también muy interesante para ustedes. Así es que desde ya los invitamos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.